Entre nosotros es muy común exaltar ciertas castas, ciertos apellidos, ciertos abolengos. De hecho, mucha gente saca siempre a relucir el abolengo que tiene, sus antepasados, sus apellidos. A muchas personas les gusta tener en cuenta de dónde proceden, cuáles son sus ascendientes y sus descendientes. Y creo que eso les hace sentir a lo mejor un poquito o mucho más importante que los demás restos de mortales. Por eso nosotros nos hemos inventado esa categoría de sangre azul, que me parece, entre otras cosas, una aberración, el hecho de que uno piense que hay gente que tiene sangre mejor que otra, o que haya personas que tengan abolengo, que tengan más renombre que otro, cuando al final uno lo que entiende de la Sagrada Escritura es que todos estamos hechos del mismo material, que todos somos seres humanos, que algunos hayan tenido privilegios económicos o sociales, eso es otra cosa totalmente distinta, pero que en el fondo todos los seres humanos estamos revestidos de la misma condición, de la misma naturaleza, de la misma caducidad, que así como se enferman los plebeyos, también se enferman los nobles, que así como se enferman y se mueren los súbditos, también se mueren los reyes, que así como nos podrimos los que no tienen dinero, también se pudren los que tienen dinero. Total que la diferencia entre un ser humano y otro no existe. Eso es una cosa que está solamente en nuestra cabeza. Por eso hay momentos en los cuales uno siente que hay personas que tuvieron a lo mejor el privilegio de haber nacido de algunas otras personas, y por eso uno exalta eso, y cuando uno se presenta delante de alguien o conoce a alguien y uno escucha su apellido, uno dice, apellido tal, ustedes son de tal familia, de tal parte, de tal pueblo, y entonces la otra persona, a lo mejor sacando pecho, dice que sí. Eso ha pasado siempre entre los seres humanos. Nosotros nos hemos dividido por castas. Nosotros todavía tenemos en la cabeza de que sí, que existen personas que son de más casta que la otra, personas que son más importantes que la otra. Y fíjense que ni siquiera Jesús se vio librado de ese tipo de comentarios. Jesús era un hombre que llamaba mucho la atención, seguro por las cosas que predicaba, por las cosas que hacía, por su estilo de vida, por su sencillez, por su contundencia en la palabra. Y eso no falta quien diga en algún momento, como le dijeron en esa oportunidad que narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, que dice que una mujer de entre el gentío le dice, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, los pechos que te criaron. Esa experiencia yo también la he vivido como cura. Las personas que conocen a mi mamá le dicen, uy, bendito el vientre suyo que engendró un sacerdote, feliz usted que engendró un sacerdote, etcétera. Y fíjense que eso se lo habían dicho muchísimos años antes a Jesús, lo que significa que Jesús despertaba admiración. Y quiere decir también que en el fondo la gente decía, tu mamá tiene que sentirse orgullosa de tener un hijo como tú. Yo creo que ese tipo de halagos en algún momento lo habremos recibido. Tu mamá tiene que sentirse muy orgullosa de ti, de haber parido a una persona como tú. Y fíjense que Jesús minimiza la fuerza de ese comentario y lo revierte dándole otro sentido. Y dice, miren, ¿saben realmente quiénes son bienaventurados? No son aquellas personas que dan a luz gente importante. Los bienaventurados son aquellos que son capaces de escuchar la palabra de Dios y cumplirla. En eso consiste la verdadera felicidad. Y fíjense que al final Jesús está exaltando la grandeza de María en otro sentido, porque Jesús al final a su propia mamá no la ve como grande por haberlo parido a él, sino que la ve grande y bienaventurada por haber escuchado la voz de Dios y haber cumplido la voz de Dios. Porque antes de haber parido a Jesús, María tuvo que haber escuchado la voz de Dios, y por haber escuchado la voz de Dios, parió a Jesús. Es decir, el haber parido a Jesús es una consecuencia de haber escuchado la voz de Dios. Es decir,
el privilegio inicial o la bienaventuranza inicial, la felicidad inicial de María, no está en el hecho de haber concebido en el vientre al Hijo de Dios, sino haber concebido en su corazón la palabra que Dios le había pronunciado por medio del ángel. Lo que significa que la concepción y el engendramiento de la palabra de Dios puede darse en diversos lugares del cuerpo, por utilizar ese término. Porque antes de engendrar a la palabra en su vientre, acuérdense ustedes que dice la Biblia que el Verbo se hizo carne en el vientre de María. María tuvo que haberla engendrado primero en su cabeza cuando escuchó la voz de Dios y tuvo que engendrarla después en su corazón cuando amó la palabra de Dios. Es decir, en María hubo tres concepciones. La concepción intelectual, cuando uno escucha algo. La concepción anímica, volitiva. La concepción afectiva. Cuando eso que uno escucha, uno dice, yo amo eso que acabo de escuchar. Y eso que uno acaba de escuchar y que ama en su corazón, al final se convierte en una realidad porque es lo que le permite a uno poder hacer, cumplir la voluntad de Dios. Miren, la voluntad de Dios no se cumple si uno no ama la voluntad de Dios. Aunque suene una verdad como evidente y que pueda resultar hasta tonto, la persona que escucha la voz de Dios no hace la voluntad de Dios si no ama la voluntad de Dios. Yo les haría a ustedes este planteamiento inclusive. ¿Es posible que el demonio haga la voluntad de Dios? Si el planteamiento lo seguimos haciendo como se los acabo de hacer, de que en 3 momentos se engendra la palabra de Dios, en el intelecto, en el corazón, la voluntad y en la acción. ¿Por qué para el demonio es imposible hacer la voluntad de Dios? Porque, óiganme bien, el demonio conoce la voluntad de Dios. La conoce. Él sabe que quiere Dios. Pero ¿por qué no puede cumplir la voluntad de Dios? Porque nunca amó la voluntad de Dios. Lo sabe, pero no lo hace. Y no lo hace porque no la ama. Por eso es que solo en la medida en que uno ama la voluntad de Dios, puede cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos que a lo mejor no tenemos fuerza, no tenemos disposición para hacer la voluntad de Dios, en el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la conocemos, sí sabemos que quiere, pero no amamos eso. Porque a la postre, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos aquello que amamos, hacemos aquello que nos importa, hacemos aquello que en el corazón lo tenemos. Por eso es que para muchas personas se vuelve una tortura eso del cumplimiento del deber simplemente por el deber, como que, esto es lo que me toca hacer. O yo les puedo poner un ejemplo también, otro ejemplo, una persona que viene a misa los domingos, pero no le gusta. Y le pregunta a uno, ¿por qué vienes? Y dice, porque toca. ¿Por qué me dijeron que así había que hacerlo? ¿Por qué me dijeron que hay que venir a misa? ¿Por qué en mi casa me obligaron? ¿Por qué mi mamá se disgusta conmigo? O mi esposo se disgusta conmigo si no voy. ¿Sí ven? Entonces, puede uno terminar haciendo algo que en el fondo a uno no le interesa. Por eso existe, tras la evidente y sustancial y enorme diferencia que hay entre la Santísima Virgen María con el espíritu del mal, fíjense el proceso que les acabo de decir. María escucha la voz de Dios, la concibe en su cabeza. María ama la voz de Dios, la concibe en su corazón. María engendra la voz de Dios y la hace realidad en su vientre. El maligno escucha la voz de Dios, no ama la voz de Dios y por lo tanto no cumple la voluntad de Dios. Nosotros estamos en un punto intermedio entre él, el maligno, y ella. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer los 3 pasos. O nos quedamos
como se quedó el maligno, o damos el paso como lo hizo María. Por eso Jesús dice, bienaventurados más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y cumplen la palabra de Dios. Son dos cosas. El maligno escucha la palabra de Dios, pero no cumple la palabra de Dios. La Biblia, el maligno se sabe la Biblia de memoria, íntegra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde termina con Maranatá. Se sabe desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, donde termina diciendo Maranatá, ven Señor Jesús. Se sabe cada salmo, cada versículo, cada capítulo, cada libro. Por eso el maligno trata de tentar a Jesús con la Biblia en su cabeza. El maligno tiene la Biblia en la cabeza, pero no la tiene en el corazón. Por eso no es capaz de hacer la voluntad de Dios. Por eso siempre es importante, necesario, preguntarnos, ¿por qué nos cuesta trabajo en algún momento hacer la voluntad de Dios? Y preguntarnos si hemos hecho el tránsito de permitir que la palabra de Dios, que ya conocemos, la amamos. Porque yo estoy seguro que cualquiera de ustedes, si les preguntara textos bíblicos, frases de la Sagrada Escritura que conozcan de memoria, todos recitaríamos muchos textos bíblicos. No toda la Biblia, pero muchos textos bíblicos que nosotros tenemos en la cabeza. Y entonces uno tendría que preguntarse, este texto bíblico que yo tengo en la cabeza, ¿yo amo esa palabra? ¿He acogido esa palabra? ¿Y hasta dónde el amor a esa palabra me permite a mí cumplirla? Acuérdense ustedes que también nosotros como ella, como Nuestra Señora, tenemos la posibilidad de engendrar 3 veces la palabra de Dios. En la cabeza, cuando la escuchamos; en el corazón, cuando la amamos; y en la acción, cuando la cumplimos. Escuchar, amar y hacer. Y el punto intermedio entre escuchar y hacer, que es lo que dice Jesús, bienaventurados los que escuchan y hacen. El punto intermedio está en amar. Si no hay amor a la palabra de Dios, no hay acción frente a la palabra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,